Y para hablar de eso lo tenemos de invitado a Fernando Ruiz. Fernando es un viejo conocido mío, no porque sea viejo, sino porque lo conozco hace bastante. Él es profesor universitario, es de los que enseña cómo hacer periodismo y además es investigador. Sobre todo sos investigador, Fernando, Exactamente, ¿no? sí. Me dedico a estudiar. Te dedicas a estudiar. El tipo estudia. Hay gente que estudia en la Argentina que acaba de sacar este libro, Guerras Mediáticas, las grandes batallas periodísticas desde la Revolución de Mayo hasta la actualidad, desde 1810 hasta hoy, que hay guerras mediáticas. Ahora le vamos a preguntar qué son las guerras mediáticas, por qué desde 1810, por qué en algunos momentos sí, en otros no. Bueno, Fernando además es directivo de una organización de periodistas muy peligrosa que se llama FOPEA. Digo peligrosa porque lo tiene a él y me tiene a mí, entre muchos otros. ¿Qué hace, Fernando? ¿Cómo estás, Tato? Bueno, está buenísimo el libro. Me lo Muchas leí gracias. en 2 noches, es verdaderamente apasionante y la primera conclusión que tiene el libro es que el kirchnerismo no inventó nada, ¿no? No, no, para nada, para nada. Venimos con guerras mediáticas desde hace 200 años y de hecho esta guerra mediática actual es por lejos una de las más pequeñas y de menor trascendencia, ¿no? Ahora, guerra mediática, ¿a qué llamás vos guerra mediática? Son aquellos momentos en los cuales el país se divide en dos bloques de medios, básicamente por un gran antagonismo ideológico, y hay una desaparición del campo intermedio, entonces hay un bloque a favor, un bloque en contra, y a veces termina con ruptura del sistema político. La verdad que la mayoría de las veces ha terminado con la ruptura del sistema político. La mayoría de las veces marca un cambio de época. Sí, exactamente. Digamos. Un De hecho, tremendo cambio de época. el primer dato que me llamó mucho la atención, en 1810 vos decís, los españoles se quedan sin medios de comunicación, obviamente que los medios eran otra cosa, hablás mucho de la comunicación oral como una forma de comunicación muy, muy poderosa, pero vos decís que los españoles se quedan sin medios y que entre 1810 y 1820 se fundan como 100 periódicos. Sí, a medida que comienza la República en la Argentina y en tantos otros territorios de Hispanoamérica, empieza a crecer el periodismo. O sea, el periodismo está consustanciado con la democracia. Hay periodismo cuando hay democracia. Entonces, a medida que se empieza a construir históricamente la República Democrática, con todas las idas y vueltas que conocemos, a partir de ahí empieza a estallar el periodismo. Hay años... 1918, 1818, 1819, 1820, que nacen 30, 40, 50 periódicos en Buenos Aires. Qué bárbaro. ¿Y eso lo leían los tipos del poder o lo leía la gente común? No, había una élite ilustrada, pero esa élite ilustrada también había una lectura oral, una lectura que participaba también sectores populares. El café, la reunión social funcionaba, Exactamente, ¿no? ¿no? Y además líderes políticos como Rosas también crearon periodismo popular, o sea, periodismo para el gaucho, periodismo en forma de poesía, periodismo en forma con rima para poder ser atractivo para los sectores populares. Así que la batalla mediática ya en la década del 20, de 1820, incluía a los sectores populares. La época de Rosa vos la marcás como otro momento donde hubo una batalla mediática importante. Me gustó una frase que pusiste ahí sobre el rosismo, decís, la dictadura es una facción que se totaliza. O sea, es un grupo que de golpe es todo. Me pareció muy buena y además muy de este tiempo también. Sí, ¿no? muy actual. O sea, tener el 30 o el 40% de la popularidad de un país, a veces a algunos le hacen pensar que tiene el 100% y que puede hacer como si tuviera el 100%. Un régimen democrático implica reconocer las limitaciones también de la mayoría. La mayoría no es sinónimo de verdad, ¿no? No, por supuesto. Tampoco la minoría es sinónimo de verdad, ¿no? O sea, el régimen político democrático asegura una representación a todos los sectores, no solo a sectores mayoritarios. A ver, si vos tendrías que decir cuáles son los momentos históricos, 1810, Rosas, cuáles son los 4 o 5 momentos, vos lo describís en el libro, que marcan batallas mediáticas. Para entender esto que decías, cuando hay batallas mediáticas, generalmente es porque está pasando algo. Las batallas mediáticas más fuertes fueron en los momentos de mayor antagonismo ideológico. Rivadavia, Rosas, la construcción nacional a partir de Alberdi y Sarmiento. Ajá. El irigoyenismo fue una batalla mediática formidable de 40 años, desde 1890 a 1930. Claro. El surgimiento del peronismo, desde 1943 en adelante. Esos son, y por supuesto, el momento más trágico de la historia argentina fue la última dictadura militar.
En la última dictadura vos ubicás una batalla mediática a pesar de la censura y el poder y el control del poder del poder político. Sí, a pesar de la censura y la batalla mediática genera un exilio interno y un exilio externo. Claro, Es decir, los periodistas claro. o muchos son desaparecidos, u otros, una enorme cantidad de la profesión, se tuvo que exiliar. Y otra, la que se quedó aquí, mantuvo un exilio interno realmente. Ahora, ¿qué pasa que vos marcás momentos históricos fundacionales? Todos ellos, desde Sarmiento hasta el peronismo, son todos momentos clave. El de la Argentina de hoy no parece ser un momento clave. Perdón, kirchneristas, pero después de estos 12 años, la verdad es que la Argentina está más o menos igual. No ha habido grandes cambios, grandes transformaciones. Entonces, ¿por qué? No, ¿Qué explica esta batalla mediática de este tiempo? Es posible que incluso un historiador dentro de 30 o 40 años, el ciclo menemista kirchnerista lo ponga en la misma bolsa. O sea, sí, con una continuidad con algunos cambios. No necesariamente como un punto de ruptura como viven los contemporáneos. Eso lo vemos en muchas épocas hacia atrás. Cuando analizamos las discusiones públicas a fines del siglo XIX, parecían discusiones apocalípticas. Y hoy por hoy, cuando lo miramos con la distancia, nos parecen todos gobiernos muy similares. Lo mismo puede pasar cuando analicemos menemismo y kirchnerismo dentro de 30 o 40 años. Lo que tiene la actual guerra mediática, que no es grave desde el punto de vista de lo que fueron las otras guerras mediáticas, esta es una guerra mediática que no va a terminar en absoluto con ruptura del sistema político, no va a terminar con crecimiento de la violencia, como ha pasado en otras guerras mediáticas, no, eso seguro, pero nos parece grave porque es anacrónica, está fuera de época. Claro. Es decir, a 30 años de democracia, no pensamos que nosotros teníamos que discutir la legitimidad del campo periodístico, la posibilidad de tener conferencias de prensa, el desconocimiento o el no reconocimiento de que los periodistas pueden tener una posición crítica y deben tener una posición crítica muchas veces. Y entonces, por eso nos parece grave la actual guerra mediática, porque está fuera de época. La discusión pava de los periodistas no son independientes porque tienen emociones, sí, exactamente, obvio. Ahora, ¿por qué una discusión tan anacrónica, como bien marcás vos, engancha? Porque evidentemente enganchó. Bueno, estamos hablando de eso de hace 5 o 6 años o más. Siempre volvemos, o sea, en la historia casi diría de todos los países, siempre se vuelve para atrás a discusiones antiguas. O sea, siempre volvemos a tropezar con obstáculos y a volver a debates que nos parecían perimidos y cuesta avanzar muchísimo desde el punto de vista intelectual también en la sociedad, ¿no? Sí, a mí sabes la sensación que siempre me dio con todo este tiempo. Esto empezó con la guerra del campo. Cuando fue el conflicto con el campo, cuando se pelea Kirchner con Clarín, en realidad ya estaba antes, pero ahí es cuando toma mucha fuerza, ¿no? Siempre me dio la sensación de que estábamos hablando con libros viejos, como con libros de otra época. De hecho, en el medio apareció nada más y nada menos que Internet. Con lo cual, el peso de los diarios me parece que está medido con una balanza de hace 20, 30 años. ¿Qué pensás vos? Sí, cuando el debate público se estanca y se vuelve a ideas viejas, no hay renovación, las tradiciones políticas no se actualizan y entonces se vuelve a debates viejos. Eso nos está pasando. Bueno, pero pasa en el mundo también. ¿No está magnificado el poder de los medios? ¿Vos qué pensás de eso? No, yo pienso que siempre ha habido poder en los medios, siempre, desde 1810 en adelante. Hay una paradoja importante, que es en las guerras mediáticas el poder de los medios decrece, porque es tan evidente su posición política que pierden credibilidad. Claro. ¿no? Entonces, son medios de comunicación que tienen mucho impacto en el propio bloque, pero no tienen ningún impacto en el otro bloque. En el otro. O sea, son como medios de comunicación interna. Consolidan, ¿no? Consolidan ideas para un determinado grupo. Consolidan, pero simplemente quedan para los más enfervorizados, para los más militantes, y ya todo el mundo empieza a tomar distancia, incluso de los medios que podrían estar más identificados con su propia posición, porque los ve muy partidizados. No expanden ideas, sino no dejan expandir ideas, y yo pienso que van perdiendo su influencia política.